Economía y sociedad, la adaptación humana al medio para obtener los recursos que necesita. Y empezaremos con una introducción sobre el tema. La organización económica es un factor básico que permite la comprensión y explicación del funcionamiento interno de las sociedades de economía capitalista. De todos los sistemas económicos existentes, el capitalista y su versión matizada más común, es decir, la mixta, ha sido el claro triunfador con la globalización. Y de los tres sectores económicos, el terciario es el que ha sufrido una transformación radical, especialmente en los países desarrollados a partir de la crisis del petróleo de 1973, siendo el motor principal de la riqueza de una nación. El proceso económico pasa por diferentes fases y en él están implicados diversos sectores y agentes económicos. En definitiva, que la importancia del estudio de este tema radica en conocer los fundamentos básicos de la economía para así poder comprender el mundo que nos rodea. Y vamos a conocer ahora el origen, el significado y la historia de la economía. Se trata ni más ni menos del conjunto de bienes, servicios y actividades que constituyen la riqueza de un territorio. Etimológicamente hablando, procede del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa administrar, por lo que originalmente se refería a la recta administración de la hacienda familiar. Pero con el tiempo empezó a utilizarse para designar la administración política de todos los recursos de una comunidad o estado. Hoy en día se define como el estudio de la manera en que los seres humanos y las sociedades utilizan unos recursos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos entre las diversas personas que componen la sociedad. La ciencia social encargada de su estudio científico es la ciencia económica, y quienes la estudian son los economistas. En la historia del pensamiento económico se dan tres fases. Desde la antigüedad hasta el siglo XV, donde la actividad económica se entendía como una cuestión ética bajo una perspectiva moral. En los siglos XVI y XVII, es decir, durante la Edad Moderna, se entendía como una forma de administración. Y desde el siglo XVIII hasta la actualidad, la economía se concibe como una ciencia, especialmente de la mano del economista Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones. Es importante reseñar que economía y geografía están íntimamente ligadas, ya que no es lo mismo iniciar una actividad económica en Moscú que en Los Ángeles. Esto se debe a que el espacio geográfico afecta a la economía y, por otra parte, las actividades económicas también condicionan la organización espacial. Los factores geográficos y humanos afectan la existencia de un tipo u otro de actividad económica y todos ellos transforman los territorios donde se ubican. Por ejemplo, el descubrimiento de una mina de oro provocará el nacimiento de una ciudad, transformándose así el paisaje. Por eso, la geografía económica es la encargada de estudiar la localización de las actividades económicas, analizar el desigual acceso de la población a los recursos y evaluar el impacto de dichas actividades en el territorio. Todas las actividades económicas están desigualmente repartidas por el mundo, concentrándose en tres zonas: Asia Oriental, Europa y Norteamérica. Por otro lado, existen otros territorios con escasa actividad económica como África, América Latina y centro de Asia. De esta forma se dan notables diferencias y contrastes entre zonas prósperas y otras que viven en situación de pobreza extrema. Dos son los elementos que reflejan la situación económica de un país: el Producto Interior Bruto y el Índice de Desarrollo Humano. El primero mide el total de bienes y servicios producidos en un país en un periodo de un año, mientras que el segundo, el Índice de Desarrollo Humano o IDH, se utiliza para clasificar a los países en 4 niveles de desarrollo: muy alto, alto, medio y bajo. Para entender los elementos que intervienen en la actividad económica es necesario analizar 3 puntos de vista diferentes. Estos serían las fases del proceso económico, los sectores económicos y los agentes económicos. Vamos a ver uno por uno. Todo proceso económico consta de 3 fases interrelacionadas entre sí y que a su vez se desarrollan en diferentes espacios. Estas serían la producción, la distribución y el consumo. La producción consiste en crear un producto o proporcionar un servicio a los consumidores. Esta se sitúa cerca de los recursos que se precisan para fabricar un producto: los recursos naturales, las fuentes de energía, los trabajadores y el capital, que puede ser financiero, tecnológico o inmobiliario.
La distribución consiste en hacer llegar los productos y servicios a los clientes. Por tanto, busca espacios con buenas infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, unos lugares bien comunicados situados en las zonas con mayor actividad económica. Y el consumo consiste en adquirir productos o servicios por parte de los consumidores para satisfacer sus necesidades a cambio de dinero. Por eso se ubica preferentemente en zonas cuya población tiene cierto poder adquisitivo, como las grandes ciudades de los países más desarrollados. Y como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. El marketing y la publicidad son elementos fundamentales en este aspecto. El segundo punto de vista son los sectores económicos. Esta teoría fue formulada por 3 economistas y básicamente dice que el primario produce, el secundario transforma y el terciario distribuye y consume. Por otra parte, habría que añadir aparte de estos 3 un último llamado el cuaternario, muy especializado y que está únicamente en sociedades desarrolladas. El primario agrupa las actividades económicas que utilizan directamente los recursos naturales: la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. El secundario está compuesto por las actividades industriales y la construcción. Su objetivo es fabricar bienes materiales que a su vez pueden ser finales, dirigidos al consumidor, como un ordenador, o intermedios utilizados por otras industrias como el motor de un vehículo. El terciario engloba las actividades económicas relacionadas con los servicios: el turismo, la hostelería, la administración pública, la banca, las telecomunicaciones, la sanidad, la educación, etc. Los trabajadores y empresas de este sector ofrecen a otras empresas e individuos sus conocimientos y habilidades. Y dentro del terciario, algunos autores hacen una distinción de un nuevo sector, el cuaternario. Se trata de una parte de la economía cuyas características más mencionadas son basarse en el conocimiento y ofrecer servicios imposibles de mecanizar, tales como generación e intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación y desarrollo, planificación financiera, entre otros servicios o actividades principalmente intelectuales. Todos están basados en labores intelectuales, requieren una elevada formación académica y están bien remunerados. Y el tercer punto de vista son los agentes económicos. Estos son 3 e interactúan en el mercado, donde productores y consumidores se relacionan mediante toda una serie de intercambios comerciales. El sector privado es parte de la economía que busca el lucro en su actividad y que no está controlada por el Estado. Dentro de ella tenemos a las familias, que consumen para satisfacer sus necesidades y trabajan para conseguir los ingresos necesarios para consumir, además pagan impuestos para mantener los servicios públicos, y las empresas, que crean productos y servicios que ofrecen al conjunto de la sociedad. Su actividad genera beneficios, lo que les permite crear empleo, realizar inversiones y pagar impuestos. El sector público es el conjunto de organismos administrados mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. Prestan servicios esenciales a la población y sus empresas, que se financian con los impuestos de los ciudadanos. Además, interviene en la economía como productor de bienes o como proveedor de servicios mediante las empresas públicas propiedad del Estado u otra administración pública. Por otro lado, debe velar por el interés común y evitar cualquier abuso económico sobre el conjunto de la sociedad. Y para ello crea leyes de protección a los consumidores que evitan los abusos de monopolios o oligopolios y que regulan la competencia. Y por último, la economía social y solidaria, un modo de hacer economía organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios. Se refiere a las relaciones de producción y de distribución que están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro, estando a medio camino entre el sector privado y el público. A continuación conoceremos los factores de producción, que son ni más ni menos que los medios utilizados para la elaboración de productos y servicios. Estos son 4: trabajo, tierra, capital y tecnología. Vamos a verlos uno por uno. El trabajo es el esfuerzo de los seres humanos para desarrollar su actividad, o dicho de otra forma, constituye el mercado laboral. La tierra son los recursos naturales empleados en el proceso productivo, proporciona las materias primas y las fuentes de energía. El capital son los bienes disponibles destinados a la producción de otros bienes vinculados estrechamente con los beneficios. Puede ser financiero, humano, tecnológico, físico, etc. Mientras que la tecnología son los conjuntos y métodos de trabajo incorporados al proceso productivo que permiten incrementar la productividad de los trabajadores.
A su vez, estos factores de producción pueden formar parte del territorio o encontrarse en cualquier lugar. Entre los fijos estarían las fuentes de energía, las materias primas, el capital físico como carreteras, aeropuertos, trenes, puentes o edificios, o las habilidades en el trabajo de unas personas determinadas transmitidas durante generaciones y que forman parte de la vocación emprendedora y organizativa del territorio. Mientras que en los móviles es importante destacar el capital financiero que impulsa las actividades económicas, el capital humano que consiste en el traslado físico de trabajadores y el capital tecnológico que permite una optimización del trabajo para mejorar la producción. Todas las actividades económicas transforman el territorio sobre el que actúan teniendo en él impactos positivos y negativos. Los positivos se producen en aquellas regiones que cuentan con gran cantidad y variedad de recursos como infraestructuras adecuadas, capital financiero abundante, capital humano bien formado y tecnología avanzada. Por consiguiente, estas zonas gozan de un crecimiento constante proyectando sus consecuencias en el bienestar de la población que las habita, sucediendo esto sobre todo en Norteamérica, Europa y Asia Oriental. Allí se tiende hacia la sostenibilidad, es decir, el equilibrio entre medio ambiente y actividades del ser humano. Los negativos se centran en especial en las zonas con abundantes recursos naturales y fuentes de energía. Las actividades ligadas al aprovechamiento de estos recursos y fuentes provocan daños sobre el medio ambiente, como la explotación de yacimientos de petróleo o gas, la extracción de minerales o la tala de bosques. Y el deterioro ambiental se refleja en tres aspectos como la explotación excesiva de recursos, la sobrecarga del medio y la destrucción de ecosistemas naturales. El siguiente punto trata sobre los sistemas económicos existentes, haciendo especial hincapié en la economía de mercado. La economía como ciencia puede abordarse desde dos prismas diferentes. El microeconómico se aproxima a los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales como la familia, consumidores o empresas, y el macroeconómico analiza los procesos agregados o globales como el empleo, la inflación, el comercio internacional, etc. En esta tabla podemos ver sus principales características y te la puedes descargar en nuestra web yucam.com. Tanto en un caso como en otro es necesario formularse unas preguntas para cualquier actividad económica. ¿Qué productos se van a producir? ¿En qué cantidad? ¿Cómo van a ser producidos? ¿Para quién deben producirse? ¿Y cómo van a distribuirse? Y la respuesta a estas preguntas parte de la inexorable ley de la escasez, que producir cómo y para quién no sería un problema si los recursos fueran ilimitados o si los deseos humanos se satisficieran plenamente. La ley de la escasez afecta a los denominados bienes económicos que son limitados y no a los bienes libres que son ilimitados. Pero la escasez de recursos obliga a las personas a elegir entre diferentes alternativas. La decisión de crear un producto concreto implica producir menos o nada de otros. Por eso todas las sociedades se enfrentan al problema básico de decidir aquello a lo que están dispuestos a renunciar. La teoría económica se ocupa de la elección con respecto al uso y producción de recursos, al formular una serie de criterios que definen las condiciones necesarias para hacer un mejor uso de estos, y a partir de ellas se plantean los distintos sistemas económicos, que son el modo en que una sociedad responde a unas preguntas básicas como qué productos va a producir y sus precios, cómo va a organizar los factores productivos y cómo va a gestionar la distribución de las rentas. Y de todo ello han surgido cuatro sistemas económicos que son el primitivo, el socialista o de economía planificada, el capitalista o de mercado y el mixto. El primitivo responde a las cuestiones básicas siguiendo la costumbre heredada. El socialista o de economía planificada responde a estas preguntas mediante leyes formuladas de acuerdo con un plan económico y redactadas desde la autoridad central. Casi ningún país lo usa ya. El capitalista o de mercado responde aplicando los principios del reconocimiento de la propiedad privada, de la libertad de empresa y de la economía de mercado. La ley de la oferta y la demanda es la que debe determinar la producción y el consumo, aunque el sistema capitalista puro prácticamente no existe. Tan solo la economía del Reino Unido del siglo XIX se aproximó bastante a él. Mientras que el mixto es el más usado actualmente por casi todos los países, mezclando elementos de mercado, de planificación e incluso de tradición. Un claro ejemplo sería España. En el título 7, Economía y Hacienda, de nuestra Constitución, define el modelo económico en base al reconocimiento de la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía de mercado, con leves matizaciones sobre la subordinación de la riqueza al interés nacional y su distribución más justa mediante unos impuestos progresivos. En este título, el Estado se reserva el poder de planificar la actividad económica general e intervenir en ella al dirigir la política monetaria. Y en esta imagen queda reflejada una tabla con los tres principales sistemas actuales, el capitalista, el socialista y el de economía mixta.
Precisamente esta tabla te la puedes descargar en nuestra web yucam.com. En la actualidad, la economía capitalista es el sistema hegemónico en nuestro planeta, aunque, según el país, tiene un mayor o menor grado de intervención estatal, la economía mixta. Este sistema garantiza el mercado libre y la propiedad privada. Sus principios son los siguientes. Mercado libre. La ley de la oferta y la demanda regula el precio de los bienes y servicios. Si la demanda es mayor que la oferta, el precio sube, y si sucede lo contrario, pues el precio baja. Pero además hay una serie de factores adicionales que también influyen en el precio, como la necesidad de cubrir los costes de producción, la situación del mercado que puede estar controlado por pocas empresas, o la intervención estatal para garantizar el acceso a bienes de primera necesidad. Libre competencia. Gracias a ella, las empresas operan en el mercado con libertad, pero esta libertad está condicionada por la exigencia de incrementar los beneficios, reduciendo los costes y aumentando los ingresos. Las empresas que lo consiguen crecen, mientras que las que no son rentables desaparecen. Propiedad privada. Garantiza a individuos y a empresas el derecho a ser propietarios de los recursos necesarios para producir y la posibilidad de acumular riqueza. Y respeto por las iniciativas individuales. Cualquier persona tiene derecho a tomar libremente decisiones económicas, ya sea como productor, propietario o consumidor. Al igual que el resto de las economías, la de mercado presenta sus ventajas e inconvenientes. Como ventaja, los agentes económicos pueden adaptarse libre y rápidamente a diferentes circunstancias. De esta forma, la cantidad y variedad de la oferta, el precio de los productos o la calidad de estos se adapta tan solo a la demanda exigida por parte de la población. Por el contrario, la economía planificada suele padecer problemas de abastecimiento al no conocer las demandas reales de los consumidores. Pero en la economía capitalista suele haber unos pocos ganadores y una gran mayoría de perdedores. Esta situación provoca grandes desigualdades y problemas como la pobreza, la corrupción política o la economía sumergida. Otro factor negativo es el deterioro medioambiental, la contaminación o sobreexplotación de recursos naturales si no existe una regulación adecuada. Los países con elevado IDH cuentan con mecanismos para corregir estas desigualdades por medio de la intervención estatal. Se prevé que el sistema económico actual siga siendo el predominante durante las próximas décadas. Sus bases son las siguientes: preponderancia de la actividad financiera, energías renovables como base para el desarrollo de la actividad económica, apuesta por la innovación y la creatividad y creciente peso del sector servicios. En una economía mundializada, los servicios financieros han adquirido un papel fundamental. Hoy en día, las actividades financieras son incluso más rentables que las dedicadas a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Aunque el sector financiero es primordial para el buen desarrollo de la economía real al prestar inversiones a las empresas para que éstas puedan mantener su actividad, está sobrevalorándose en demasía mediante operaciones de compraventa de productos financieros sin ninguna vinculación con la economía real. Este tipo de productos puede generar muchos beneficios, pero también provocar grandes crisis como la del 2008. Con la irrupción de Internet y las TIC, el mercado bursátil se ha mundializado, pudiendo operar cualquier ciudadano desde su casa en cualquier parte del planeta y a cualquier hora. A escala mundial, la jerarquía financiera está encabezada por Nueva York, Londres, Tokio, Singapur y Hong Kong. Aunque el petróleo, el carbón y el gas siguen siendo las energías más usadas, sus yacimientos se agotarán tarde o temprano y, lo que es peor, son los principales responsables del cambio climático. Mención aparte merece la energía nuclear, muy cuestionada por los residuos radiactivos y las fugas. Todas ellas son energías no renovables. Sin embargo, las energías renovables son la alternativa a las anteriores y su crecimiento es imparable, aunque todavía tienen un peso específico bajo en el mix energético mundial. Las principales son las que vemos a continuación, y vamos a analizarlas una por una explicando sus ventajas así como sus inconvenientes. La solar es cara, pero el precio de las células fotovoltaicas ha bajado en los últimos años. Se obtiene a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La eólica está en claro ascenso. Se obtiene a partir del viento, es decir, el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire. La hidroeléctrica ha experimentado un gran auge debido a los problemas ecológicos de las centrales térmicas. Es la energía renovable más utilizada y antigua y se produce a partir de la potencia hidráulica. La geotérmica se genera mediante el aprovechamiento del calor interior de la Tierra. Su principal ventaja es la escasa complejidad técnica, pero solo resulta competitiva para la calefacción. La mareomotriz está llamada a jugar un papel importante en el futuro. Se basa en el movimiento de las mareas. En la actualidad está en fase experimental.
La undimotriz captura la energía del movimiento de las olas que produce el viento y también está en fase experimental. La azul u osmótica es una energía obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua del mar y el agua del río. Hoy por hoy requiere una gran inversión de capital para poder realizarse. La aerotermia es un sistema de climatización que permite, mediante un intercambio de calor, obtener la energía del aire y convertirla en calefacción mediante un solo equipo. Su desempeño es menor en climas extremos. Y la biomasa consiste en usar residuos orgánicos para su combustión directa o para obtener gas por fermentación. Aunque es una energía renovable, es contaminante. En una economía tan competitiva, las empresas de los países más desarrollados están apostando por crear productos innovadores que sobresalgan en el mercado por su novedad y atraigan a los consumidores. Para ello se necesita creatividad, talento e inversión, y el conjunto de estas cualidades está en los países con un elevado IDH. Las tres características principales de estas actividades son: aportación de gran valor añadido a los productos, contribución para crear empleos de mayor calidad y bien remunerados, y concentración geográfica de las actividades creativas en ciertos espacios urbanos. Paradójicamente, nunca se han fabricado tanta variedad de productos como ahora, pero la proporción de empleo dedicado al sector industrial es cada vez menor en detrimento del sector servicios. Estamos hablando de una sociedad y economía terciarizadas. El nuevo mundo empresarial se caracteriza por una centralización del capital a manos de multinacionales, al tiempo que se produce una segmentación del proceso productivo, donde las pequeñas y medianas empresas participan en el conjunto del sistema, originando la subcontratación. Este fenómeno se complementa con la industrialización periférica hacia países subdesarrollados, la llamada deslocalización industrial. En resumen, por un lado, grandes empresas multinacionales acaparan todo el proceso productivo, mientras que el número de pequeñas empresas de servicio a escala local está aumentando. Estas últimas se dedican a tareas como el diseño, la distribución, la promoción o la reparación de maquinaria. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. En este tema hemos estudiado algunos de los principios básicos de la economía. De todos los sistemas económicos, el capitalista, con mayor o menor proporción de la economía mixta, es el claro triunfador desde finales del siglo XX, en especial a partir de la disolución de la antigua Unión Soviética. Pero lo importante es que es necesario conocer su funcionamiento y características para así poder comprender mejor nuestra sociedad. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.